Hola amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión quiero responder a un argumento que escuché en un video de Miguel Núñez, quien es pastor, médico y sobre todo un hermano en la fe. En este video se le pregunta al pastor Núñez acerca de los tatuajes y me pareció interesante que el pastor toma una postura muy popular en este asunto. He aquí la porción del video donde da su respuesta corta al asunto. Bueno, la Biblia habla de los tatuajes, aunque su aplicación, déjame decirte lo que dice y luego entonces hablamos de esa aplicación para el día de hoy. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, la palabra de Dios nos habla de no tatuarnos, de no zanjarnos el cuerpo. Era muy acostumbrado en las culturas paganas a zanjarse a veces cuando se estaba adorando a un dios pagano, tratando de ofrecerle la sangre como sacrificio, como ocurrió con aquellos profetas de Baal y Daniel, perdón, no Daniel, Elías, en el monte, ¿verdad? Cuando se fueron a luchar, a probar quién era Dios, y mientras ellos gritaban y danzaban y cantaban a sus dioses paganos, y no producía la lluvia, que era el acuerdo en el que habían quedado, entonces ellos comenzaron a zanjarse. En ese mismo contexto, Dios habla también en Levítico que el hombre o el ser humano en general no debiera tatuarse. Era muy acostumbrado en esa época el tatuarse con figura de dioses paganos y demás. Ese es su contexto. Pero yo creo que a la vez Levítico está tratando de cuidarnos de que nuestra forma de lucir ante el mundo no nos confunda con los patrones culturales del momento. El pastor Núñez continúa hablando acerca de unos estudios médicos que él ha analizado con respecto a la tendencia en los jóvenes que se hacen tatuajes. De momento nos enfocaremos en el aspecto teológico, en otras palabras, ¿qué enseña Levítico 19? El capítulo 19 de Levítico continúa la narración del código de santidad bajo el cual Dios quería que su pueblo anduviese. Este capítulo se encuentra entre textos que hablan acerca de las cosas que son abominables a Dios, como la inmoralidad en el capítulo 18 y cuáles son las consecuencias de dichos actos en el capítulo 20. Estos pasajes hablan de un llamado a vivir una vida santa, que es precisamente como empieza el capítulo 19 diciendo: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Que es precisamente el mismo llamado que hace el apóstol Pedro a los cristianos en su primera carta, diciendo: Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Podemos apreciar cómo el llamado sigue siendo el mismo. El pueblo de Dios debe andar como Dios manda, conformarse a su consejo divino y no parecerse al mundo en su manera de vivir. Es en este contexto que el Señor empieza a dar una serie de ordenanzas que su pueblo debe seguir, de las cuales hay cosas como el no hacer que tu hija se prostituya, no cortar la barba de una forma específica, no sembrar en tu campo con dos clases de semilla, llevar un carnero como ofrenda por haberse acostado con la sierva de otro, quemar al tercer día lo que quede del sacrificio hecho a Dios, y otras cosas que no necesariamente son relevantes a nosotros, cristianos del siglo XXI, pues no vivimos en el contexto en el que el pueblo de Israel vivió e iba a vivir, esto es, hablando de las naciones que los iban a rodear, pero muchas otras cosas sí son relevantes a nosotros. Por ejemplo, el reverenciar a nuestros padres, no adorar falsos dioses, no hurtar, engañar o mentir, etc. Estas y muchas otras cosas siguen siendo principios muy importantes para los cristianos. En este sentido estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Miguel Núñez. Levítico está tratando de cuidarnos de que nuestra forma de lucir ante el mundo no nos confunda con los patrones culturales del momento. Entonces venimos al punto principal de este video. Es el versículo 28, un mandamiento de Dios para no tatuarse. La respuesta es sí y no. Sí, porque es un mandamiento directo para la audiencia original, y no en el uso moderno que mucha gente le quiere dar a este pasaje. Primero que todo, veamos un dato muy importante acerca del término que es traducido como tatuaje. El término que se usa es KAK, que puede ser traducido como impresión, marca o incluso tatuaje. La
También es muy importante mencionar que este término es un hapax legomenon, es decir, un término que se utiliza una vez en la Biblia, lo cual nos debería llevar a ser humildes y reconocer que nuestro entendimiento acerca del uso de este término es muy limitado, tan limitado que no deberíamos ser dogmáticos a la hora de utilizar este versículo. Algo que también debemos mencionar con respecto a este versículo es que tiene un paralelo en Deuteronomio 14:1, que dice: Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios, no os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. En ambos textos vemos un llamado a no marcar el cuerpo de ninguna forma, por temor a los muertos. Y aun cuando no sabemos muchos detalles de la práctica pagana que Dios está prohibiendo, sí podemos decir con confianza que su pueblo debe rechazar la práctica y la religión que la promueve. Asimismo, podemos ver que la motivación para la práctica era el temor a los muertos, donde algunos han dicho que esto era una forma de protegerse contra las maldiciones de los muertos al cambiar la apariencia física. En todo caso, lo que Dios estaba comunicando a su pueblo es que los muertos no pueden hacerte daño, a quien debes temerle es a mí. Esto es lo que enseña Levítico 19:28. Por lo tanto, decir que Levítico 19:28 es un pasaje que prohíbe a los cristianos tatuarse, no solamente es eisegesis, es decir, importar nuestras ideas al texto, sino que también arrancamos el versículo de su contexto original. Asimismo, hay muchos comentarios que podemos visitar con respecto a este pasaje. Aquí les dejo unos ejemplos con sus respectivos enlaces en la descripción del video. Pero hablemos ahora de un punto muy importante, la motivación. Entonces, ahora estamos hablando de tu motivación al tatuarte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y muchas veces es parte de rebelión, parte de tu identificación con la moda del momento, buscando significado, y por eso es, todas esas condiciones detrás del tatuaje son las que te colocan muchas veces en un grupo de alto riesgo. Y quizás entonces tú has dicho algo muy importante. La motivación es algo clave. O sea, al momento de decidir hacerlo o no, quizás sea bueno, ¿cuál es tu motivación? Y generalmente ¿cuál podría ser una motivación legítima? O sea, detrás de esa motivación siempre hay inseguridades, hay búsqueda de aprobación. Significado, identidad, todo eso. Como cristianos, la motivación por la cual hacemos las cosas es muy importante. Es fácil aparentar una vida de piedad externamente para que los hermanos vean que somos buenos cristianos y aún así aborrecer a los hermanos por dentro. Es fácil vestirnos con un saco o nuestra mejor vestimenta para ir el domingo a la iglesia local y ser un mal ejemplo en nuestro hogar. Por lo tanto, debemos asegurarnos, primeramente, de que estamos en la fe y que nuestra motivación para todas las cosas sea la de glorificar a Dios en todo. Con esto dicho, yo como alguien que tiene tatuajes, debo decir que hay muchas motivaciones incorrectas para hacerse un tatuaje. Y quiero recordar que le estoy hablando a hermanos en la fe, no a incrédulos. Para estos tengo el Evangelio de Jesucristo. Pero si tú eres cristiano y tu motivación para hacerte un tatuaje es provocar reacciones en la gente o encajar con un grupo específico, no lo hagas. Y si el hacerte un tatuaje conlleva desobediencia hacia tus padres, no lo hagas. Todo eso. Y con relación a la motivación, yo quiero también hacer algo puntual aquí. Es que mucha gente dice, bueno, tú no me puedes juzgar porque tú no conoces mi motivación es buena. Nosotros no podemos estar tan seguros siempre que nuestra motivación sea buena, porque la motivación viene del corazón y el corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Por tanto, yo tengo que permitir que otros revisen mi motivación. Y esa es la realidad. El pastor Miguel Núñez hace un excelente punto con respecto a la conciencia. Es muy fácil estar engañados por nuestras propias emociones. He aquí la razón por la cual somos llamados constantemente a no adaptarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y es muy importante reconocer que esto es dicho justo después de que se nos manda presentar nuestros cuerpos como un sacrificio a Dios. Entonces, ¿es la aprobación de nuestra propia conciencia suficiente para hacer algo? ¿O si mi conciencia no me acusa, puedo hacer esto o aquello?
Y es aquí donde tenemos que ser muy cuidadosos, y antes de tomar cualquier decisión debemos considerar lo siguiente. Proverbios 3 del 5 al 7 nos muestra cuál debería ser nuestro principio de vida. Esto es, recordar todos los días que lo que Dios ha dicho debe guiar nuestras decisiones. Juzgamos correctamente en base a la sabiduría que obtenemos de la palabra de Dios. Jeremías 17:9 nos habla acerca del corazón. Y como ya hemos dicho, es fácil estar engañados por nuestras propias emociones o razonamiento vano. Es decir, tenemos que estar alerta de la manera en cómo el mundo influencia nuestra forma de vivir. Romanos 14:12 nos recuerda que de toda cosa que hagamos, de toda palabra que salga de nuestra boca, hemos de rendir cuentas delante de Dios. Este último pasaje es muy importante, pues Romanos 14 nos habla de cómo responder ante situaciones donde la conciencia de cristianos débiles en la fe puede verse afectada. Y me parece relevante decir que el término débil en la fe se refiere a una persona cuya conciencia todavía está atada por escrúpulos de los que el Evangelio normalmente nos libera. A estos que son débiles debemos recibirles, pero no para contender con ellos acerca de sus opiniones, sino que la unidad del cuerpo es más importante. Y el apóstol explica, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así como se nos dice en otra parte, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y después de reafirmar que la unidad es más importante en el versículo 13, el apóstol nos dice que nada es inmundo en sí mismo. Y acá debemos aclarar algo. La aprobación de nuestra conciencia jamás será superior al mandato de Dios. Es decir, Romanos 14 no es una invitación a que si algo te hace sentir bien es porque a Dios le agrada o lo aprueba, sino que nos habla de que entre hermanos en la fe hay cosas por las cuales no debe haber división. En conclusión, no hay un mandato de parte de Dios contra los tatuajes, pero si para ti el hacerte un tatuaje puede ser pecado, no lo hagas. Y si tú eres alguien que te preocupa ver cristianos con tatuajes, examina tus motivaciones y asegúrate de que no estás juzgando injustamente, es decir, no conforme a la palabra de Dios, sino a tus propias tradiciones. Recuerda que el ser débil en la fe debe motivarte a crecer en gracia y conocimiento, no a quedarte en ese estado.